Muy buenas noches tengan hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio para mí volver a estar delante de ustedes y compartir la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es bien diciente para esta época. Una de las últimas propuestas bíblicas, una de las últimas propuestas por el mismo Jesús para alentar a sus discípulos y para alentar a la iglesia. Pero como todo, siempre sus discípulos pensaban que las cosas eran inmediatas, que tenían que acontecer ya para poder alcanzar sus objetivos personales o de reino. Pero en Dios siempre hay un tiempo específico para el cumplimiento de cada profecía. Este tema que vamos a tratar hoy lo he puesto como el tema sin sorpresas. Si hay algo para nosotros que no nos gusta, que no nos agrada, son las sorpresas. A nosotros no nos gusta que lleguen a la casa de sorpresa y toquen la puerta y estemos sin arreglar, no estemos preparados, no esté la casa adecuada para recibir a la gente. Y quizá la gente tiene la mejor intención de estar con nosotros y acompañarnos un tiempo en la casa, pero a pesar de que es nuestra familia, a pesar de que es uno de nuestros mejores amigos, nos es desagradable a veces porque nos sorprenden, no nos avisaron. Y Dios quiere tener claridad en las doctrinas bíblicas y en los principios, y que usted lo sepa para no usted se lleve una sorpresa y piense que Él ha querido sorprenderlo. Dios no tiene sorpresas en la Biblia. Dios tiene propuestas claras, tiene directrices claras, tiene principios y doctrinas claras que debemos de acoger para no llevarnos nosotros una sorpresa en la desobediencia de ella o el desconocimiento. De ahí que permítanme introducirlo en Mateo, capítulo 25, versículo 1 en adelante. Leemos en la autoridad preciosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche oyó un clamor, y aquí viene el esposo, decía el que clamaba, y salid a recibirle, fue la invitación de ese clamor. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglando sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino del esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre habrá de venir. Hay una doctrina que es el advenimiento de Jesús, no por segunda vez, no es la segunda venida de Cristo, es el advenimiento de Cristo por su iglesia, la recompensa de las bodas del Cordero, que habla en Apocalipsis capítulo 19. Pero no solo en Apocalipsis capítulo 19, también lo habla en Juan capítulo 14. También lo habla acá en Mateo. También lo habla en el Salmo 119, 105. Y en otras partes bíblicas como Tesalonicenses, que es donde explica directamente la doctrina y el propósito de esa doctrina, que es el advenimiento de Cristo Jesús por su iglesia. ¿Cuándo debe venir el Señor Jesús? La Escritura dice que vendrá como ladrón en la noche. Aquí en la parábola de las vírgenes
de las cuales habla que son 5 prudentes y 5 imprudentes, o sea, el 50% de prudentes y el 50% desaprobados por la negligencia y por no ser prudentes. Aquí habla de que vendrá en la noche, y acá se oye el grito y la manifestación del llamado a eso de la medianoche. Eso quiere decir en el momento en que la gente más distraída, más reposada está, más descuidada está, más ocupada está. Podríamos decir que entonces los que velan, los celadores o los que trabajan en el turno de la noche podrían entonces oír la trompeta, oír la voz de Dios. No, al igual que el que está durmiendo podría estar distraído en su trabajo, en su quehacer. Pero ¿qué podríamos hacer para estar prevenidos? Para que no nos coja de sorpresa, porque el Señor nos quiere coger de sorpresa, porque si así fuera, ninguno, ni los 50% ni el 50% entraría, se perdería el 100%. Pero hay una voz de alerta, una palabra del Señor donde dice, el reino de los cielos es semejante, y hay una doctrina que es comparada con las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. Aquí habla de una tradición judía, donde el novio, no habla exactamente, aquí en la traducción literal, habla del esposo. No, ellos no esperaban al esposo, esperaban al novio. Y venía a desposarse, o sea, venía a comprometerse con su novia. Y venía a hacer una fiesta y un compromiso público. Y las mujeres, las compañeras de quien iba a adquirir ese compromiso con ese varón que venía a cualquier momento a traer la palabra de compromiso para el matrimonio, podía llegar a cualquier instante del día, pero aquí llegó de noche. Y las vírgenes, las compañeras de esta mujer, le esperaban al novio para entrar con alegría, con música y con danza. Y si era de noche, tenían que tener lámparas encendidas. Acá habla de lámparas. Muy bien, toquemos algunos temas doctrinales que habla, porque no habla solamente del advenimiento de Cristo. Habla del comportamiento y del estilo de vida cristiana que tendríamos en este momento contemporáneo en la historia del hombre. Miremos algunas cosas por mostrar. Esta es la doctrina del advenimiento de Cristo por su iglesia. No es la segunda venida, vuelvo a aclarar. Y es una de las doctrinas que menos conocen los jóvenes. Los jóvenes no conocen la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Y ese arrebatamiento tiene varias características. Ese arrebatamiento es para muertos y vivos. Cuando hablo muertos, quizás también estoy hablando literalmente mal. Y lo que quiere decir la Escritura es que duermen. En Tesalonicenses la Escritura dice que los que mueren en Cristo o duermen en Cristo serán despertados por una trompeta, por la voz de un ángel, por la trompeta que suena en la boca de un ángel. Entonces dice, duermen. Casi los jóvenes no conocen esta doctrina. Nosotros los adultos, los que conocemos el Evangelio, vivimos esperanzados en ellos durante mucho tiempo, y fue una de las doctrinas más maravillosas de saber que algunos de nosotros podríamos estar vivos, o que si aún hubiésemos muerto de la manera que nos tocase morir, o en la edad que nos tocase morir, habría una bendita esperanza, y era la trompeta de Dios que nos levantaría para presentarnos Cristo como la esposa del Cordero. Por eso no podemos hablar del esposo, sino podemos hablar del novio. Y esta doctrina los jóvenes la desconocen. Los adultos vivimos en ella y la hemos ido dejando y relegando. Y es una de las más importantes en esta época en la que las señales se están cumpliendo. Pero miremos algunos aspectos también entonces de esta profecía, como de esta palabra y de esta promesa divina, porque es una promesa esperanzadora. Era como una alerta, como el llamado de atención a Dios para que estuviésemos apercibidos y no nos cogiera de sorpresa ese evento, porque algunos podrían quedarse como las mujeres que se les cerró la puerta porque sus lámparas se habían apagado. Aquí hay varios elementos que forman parte de esta parábola. Miremos algunos de ellos. Se podría decir que sería esto muy semejante a lo que sucedió con el arca de Noé. Noé durante mucho tiempo advirtió que vendría un diluvio. Y acuérdense que muchos no creyeron. Muchos en aquella época se daban en casamiento y se habían corrompido. Y él todos los días iba a predicar el Evangelio y hacía el arca con sus hijos, con su familia. Y llegó el momento en que se cumplió la profecía de Moisés y se cerró la puerta. Y cuando vinieron muchos no pudieron abrir. Dijo el Señor, no los conozco. Entonces es tipo también de este evento
de Moisés. Pero miremos algunas cosas que tienen que ver también con la historia de la iglesia. Es el sello del libro de los Hechos. Porque si ya no hay iglesia, si la iglesia es arrebatada, si la iglesia es llamada, una iglesia resucitada de la tumba fría, de la muerte de hace algunos años, de algunos siglos, o de algunos meses, o algunos días, el libro de los Hechos se cerrará, porque quien escribe el libro de los Hechos es la iglesia de Cristo. O sea, será el sello, este advenimiento y esta promesa será el sello del libro de los Hechos. Se acabará el hecho de los hechos de la iglesia y empezará en lo que el Señor llama la tribulación y la gran tribulación y el milenio, ya es otra profecía más adelante. Pero se sellará el libro y se cerrará el libro de los Hechos. Pero miremos entonces los elementos que forman parte de esta historia. Bueno, podemos decir que es la lámpara. Cuando el Señor habla de las 10 vírgenes, está hablando de la iglesia, de los dos tipos de comportamientos del creyente. Uno es los prudentes y otro los imprudentes. Recuerden que la escritura dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Cuando la palabra está hablando aquí que habían 10 vírgenes con lámparas, o sea, todos conocían la palabra, todos tenían la palabra. La lámpara es tipo de la palabra, pero hay un agregado a la lámpara, y el agregado a la lámpara es el aceite. Para que esa lámpara alumbrase, para que esa lámpara tuviese continuamente una llama, tenía que tener aceite. Mucha gente va a una iglesia, mucha gente participa en la iglesia. La lámpara es aquel creyente que va a la iglesia, que conoce la palabra, que habitualmente adora, que habitualmente levanta sus manos, que habitualmente canta, que habitualmente da sus diezmos y sus ofrendas. Pero no quiere decir que porque tengamos una lámpara y conozcamos la palabra y sea lumbrero en nuestro camino, nos podrá percibir del día de la sorpresa del advenimiento del Señor. No. Hay que tener otro elemento bien específico y particular del que el Señor habla, y es el aceite. Porque no sabemos el día y la hora, en qué momento de la noche. Entonces no tenemos que cargar solo la lámpara, o sea, la palabra. No tenemos que conocer solo la palabra, sino tenemos que ser hacedores de la palabra. Ahora, la palabra dice que Él, cuando se fue, nos dejó el Espíritu Santo, el Consolador. Cuando habla del aceite, está hablando del sello del Espíritu Santo, de la continua comunión con el Espíritu Santo. No se trata de ser creyente, de asistir a una iglesia, porque los que más se van a perder son gente que está en la iglesia. ¿Por qué? Porque carecen del sello, del acompañamiento y de la comunión con el Espíritu Santo. Aquí el aceite es la comunión, aquí el aceite es el Espíritu Santo en la iglesia y con la iglesia. O sea, si es bien cierto que las 10 vírgenes, las 10 completicas, el 100%, pueden de alguna manera dormir, pueden cabecear, en un momento de su vida pueden tener flaquezas, pueden tener desánimo, también es cierto que el aceite que hay en ellos, la llama que arde continuamente, nos despierta, nos mantiene alerta y nos motiva y nos da seguridad, que es el Espíritu Santo. Recuerden la promesa del Espíritu Santo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15. Me dice, confía en mí, yo me voy y rogaré al Padre para que os envíe otro Consolador, esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Entonces hablaba del Espíritu Santo, del Espíritu Santo que habría de venir. Entonces aquí está hablando de la lámpara, que es la palabra, pero también está hablando del aceite, que es la unción y la continua comunión con el Espíritu Santo y con la palabra. Van juntas, van acompañadas, van de acuerdo, no van separadas. Hay quienes separan y pretenden conocer nomás la palabra, pretenden asistir a la iglesia, pero no pretenden la unción. La unción sirve para varias cosas: es el acompañamiento, la motivación y el llamado a servir. Es el acompañador al servicio, porque fuimos llamados para el servicio. Entonces dice el Señor que el Señor de la finca, el Señor de la vid, se fue y dejó en las manos de los obreros la viña. Y dice que va a regresar un día y va a pedir cuentas de la labor, del trabajo que hicimos. Pero también habla de un señor que dejó la finca en las manos de un obrero, de un siervo, de un mayordomo. Y dice el Señor, bienaventurado el varón que cuando el Señor venga lo vaya haciendo así, trabajando en la obra del Señor. Hay que tener mucho cuidado con el advenimiento del Señor, que no nos tome de sorpresa, que nosotros a veces somos hábiles para tener excusa y eximir el servicio, eximir la oración. Dice, tú
entra en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. No dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Todo eso es lo que llena la lámpara. Ese es el aceite, es la guía del Espíritu Santo para que la iglesia esté preparada para el advenimiento de Cristo Jesús. Entonces aquí le está poniendo un ejemplo a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia que la lámpara es la palabra y que el aceite es el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo y la comunión con Él. Entonces no eximamos esa parte importante que es la unción. Y con la unción viene el acompañamiento, pero también el servicio. El Señor nos llevará a toda verdad y hará un ejercicio con nosotros como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Abraham y con todos los héroes bíblicos que nosotros podemos conocer. Una manera de cerrar, digámoslo, es una manera de recompensar la iglesia. También esta promesa es una manera de alentar a la iglesia y recompensar a la iglesia. Una iglesia que ha sido perseguida, una iglesia que ha sido perseguida, una iglesia que ha sido señalada, una iglesia que ha sido el hazmerreír de muchos, de la política, de la economía, de la sociedad, de las áreas científicas, de las áreas económicas del mundo. Ya ha sido señalada, ha sido perseguida y ya poco cuidado se tiene dentro de la iglesia, el mundo con la iglesia y hace señalamientos de la iglesia, llámese como se llame la iglesia. Entonces es una manera de recompensar la iglesia. A los ojos del mundo, recoger una iglesia privilegiada que se le da un premio, que es que el mismo novio viene y la toma, la lleva y da una cena. Dice, en aquel día de la cena del Señor, cuando el Señor va a presentar a la iglesia como su esposa, porque aún es la novia, entonces Él se va a ceñir la toalla y va a servirnos a nosotros y nos va a atender como recompensa. Es una manera de recompensar a la iglesia también esta profecía del advenimiento de Cristo por su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. No lo olvide, el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, miremos algunos textos bíblicos. Miremos en primero San Juan. Miremos a San Juan cómo es que el Señor alienta y advierte a los discípulos, como advierte a la iglesia, de que Él va a venir por nosotros. Cristo viene por ti, alégrate. No te pongas a concentrarte en el mal que ahora hay, no te concentres en la peste que hay ahora, no te concentres en la necesidad que tienes, no te concentres en la falencia que tienes, en lo equivocado que podrás o pudiste haber sido. No te concentres en eso, no te concentres en tus fracasos, concéntrate en que Dios te dio una promesa, en que Dios va a honrarte, va a glorificarte y te va a tomar a sí mismo. Miremos lo que la Escritura dice acerca de su advenimiento de los discípulos para que ellos no fuesen asaltados y tuviesen miedo en el momento en que Cristo muriese. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan dice de la siguiente manera: en la autoridad preciosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creedme, ¿qué es lo que tienen que creer? Crean en lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, alégrate, gózate, joven, tú que no conocías esto, gózate. El Señor Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, viene nuevamente. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No se turbe vuestros corazones por lo que estamos viviendo, por lo que podamos vivir, por lo que hayamos vivido en el pasado, por las equivocaciones que hayamos tenido. No, de ninguna manera. Confiad, trabajad, sed llenos del Espíritu Santo. Obra con sabiduría, no seas negligente, no duermas. Cuando se te diga un trabajo, se te recomiende algo, hazlo, no te distraigas. Te estás distrayendo, vas a pagar un precio muy grande, te vas a llevar una sorpresa. Hoy te estoy predicando para que no te lleves una sorpresa. Hoy he titulado este tema bíblico para que no te lleves una sorpresa. Sin sorpresas, Dios no te quiere dar sorpresas. Dios te está hablando hoy, te está alertando, te está enseñando un principio que te va a alegrar, que te va a premiar, que te va a honrar, que te va también a motivar para que trabajes para Él. Entonces encontramos este texto, pero miremos otro, Tesalonicenses. Miremos Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, perdone que tose.
Capítulo 4, verso 13 dice de la siguiente manera, ya la carta a los tesalonicenses. Recuerden que los tesalonicenses ya es otra cultura, es una cultura asiática, más o menos. No conocen mucho acerca de esto, ellos son muy filosóficos, ellos tienen filosofía, ellos tienen mitología. Entonces este tema tenía que ser aclarado para que ellos también conociesen todas las doctrinas. Nosotros tenemos 16 doctrinas comprendidas entre 12. Hemos enseñado algunas, pero la que menos conocen los jóvenes, vuelvo y reitero, y hemos olvidado nosotros los adultos, los más antiguos en la iglesia, es el advenimiento de Cristo por su iglesia, que es un gran premio, es un gran privilegio, es la ternura de alguien que siempre nos ha amado, que siempre nos ha cuidado, que nos considera la esposa del Cordero. Miren lo que dice aquí en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice de la siguiente manera, tampoco queremos, hermanos, que ignoren, ellos no conocían esto, lo conocían los judíos, lo conocían los discípulos, lo había dicho Pablo, pero no lo conocían los tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El Señor nos llama en la Biblia a los que pasan a la sepultura, a los que terminan su día en esta tierra, los llama morir, los llama dormir. Es un sueño placentero. Un sueño placentero donde la iglesia tiene la promesa y duerme con la promesa de que Cristo lo resucitará. Y vamos a ver cómo lo resucita, porque aquí dice los fenómenos de la resurrección, del advenimiento de Cristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros van a llevar una sorpresa, ellos no tienen esperanza, la esperanza te fue dada a ti. La esperanza me fue dada a mí. A ti te está diciendo el Señor que te va a levantar, que viene por ti. Algunos habrán dormido, pero otros estaremos vivos posiblemente. Cristo viene pronto, jóvenes. Cristo viene pronto, iglesia. Y su galardón con él. Pero el galardón es para el que trabajó, para el que permaneció fiel, para el que tiene una lámpara, no solo el conocimiento de la palabra, sino la unción con usted. Una reserva de unción de tal manera que usted trabaja y labora con alegría para el Señor. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que creyeron en él y obraron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no dormiremos, no descenderemos a la tumba, no seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Se van a dar cuenta, es un evento extraordinario, sobrenatural, al cual yo te invito a que lo vivas, a que lo desees, a que ores por él y trabajes para merecértelo y para que seas honrado y bendecido y premiado. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los que durmieron en Cristo resucitarán primero. O sea, los que durmieron, los que descendieron a la tumba primero, serán resucitados. Habrá un testimonio sobrenatural. Los Hades, la muerte, en los cementerios o donde quiera que haya muerto un cristiano, de ahí será tomado y será resucitado. Ese es el primero de ellos, dice. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, ellos resucitan y nos juntamos como una sola familia, como una sola esposa. Dice la Escritura, como una sola esposa, como una sola criatura, tanto los que durmieron como nosotros que habremos quedado. Y dice la Escritura de la siguiente manera, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos para siempre con el Señor. O sea, no es un premio momentáneo, no es un premio momentáneo, es eterno. Joven, tú que no sabías esto, tú que desconocías esto, quiero decirle, Cristo viene pronto. Hace poco tuve un sueño. Otros jóvenes me han comentado que han tenido revelaciones y sueños, y han tenido miedo, han tenido angustia, se han levantado a orar, nos han contado angustiosos. Acabé de ver una predicación hace algunos días de un judío acerca de las señales del tiempo de la aparición del anticristo. Y parece ser que cuando el anticristo aparezca, la iglesia será arrebatada de la tierra, para que el anticristo reciba el juicio y la presencia de Dios. Y con la iglesia será quitado el Espíritu Santo. O sea que quien nos guía a toda verdad, quien nos motiva, es el Espíritu Santo. De ahí que las lámparas deben de estar llenas de aceite.
Era un tema que yo quería tratar y oré toda la semana al Señor. Dije, Señor, no me quiero equivocar de tema. Quiero ser guiado por ti. A este tema, a este mensaje o homilía, le he puesto la noche como título. Aquí se suscita en Mateo, las vírgenes, se suscita este evento en la noche. Dice la Escritura que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Nadie espera un ladrón, nadie vela para que el ladrón entre, o para ver cuando viene el ladrón para cuidar su casa y protegerla. Viene como ladrón, o sea, Él viene cuando usted menos lo piensa, cuando usted más distraído está, no porque Dios no lo quiere encontrar así, no, es que para muchos va a ser así. Recuerden que la Escritura habla de 5 vírgenes prudentes y 5 imprudentes. Quiero lamentar esto que quiero decir, y quiero lamentar el porcentaje que la iglesia, o que Dios habla acerca de la iglesia, que se puede perder. Yo quiero ser de los 50% o de las 5 vírgenes que tienen lámpara, o sea, conocimiento, con aceite, con servicio, con unción, con la guía del Espíritu Santo, con el deseo de que Cristo venga pronto. Estas cosas temporales van a pasar. El Señor dijo que está preparando una casa para ti. Él viene en la noche o viene en el día. ¿Por qué le digo que Él viene en la noche o viene en el día? Porque si viniera aquí a América de día, entonces el advenimiento para los japoneses, para los chinos y para nuestros antípodas sería de noche. O sea, Él viene como ladrón o de noche o de día. Cuando hablo de ladrón es que no avisará. Va a coger al mundo distraído, pero tú y yo no vamos a estar distraídos porque hoy te estoy predicando la palabra. Una de las maneras de que Dios me permite para confirmar lo que tengo que predicar es que lo pone en mi corazón durante mucho tiempo, una semana, 15 días, un mes, a veces 3 días antes, y le digo, Señor, si es tu palabra para tu pueblo, háblame, Señor, que no me equivoque, que sea el tema correcto. Y abro la Biblia y sale el texto que Dios me ha dado exactamente y el tema que Dios me ha dado. El Señor viene pronto, hermanos, más pronto de lo que creemos. Que el Señor nos halle haciendo así. Nos dejó la tierra, nos dejó el trabajo, que Dios nos encuentre haciendo así, orando, velando. Para terminar, quiero decirle, hace poco, 1 año y algo, dije, hermanos, si nosotros no oramos en la iglesia, y no venimos a ayunar, si no venimos a clamar, si no hacemos vigilia, si no oramos voluntariamente, en el momento en el que tenemos libertad, después nos va a tocar orar el doble, en el momento del sufrimiento. Y lamentablemente hemos orado más ahora, que el mundo tiene crisis, y esa crisis nos ha tocado a nosotros. Pero hoy lo aliento, lo invito a que entremos en lo secreto, a que vengamos a la iglesia. Vamos a dar apertura a los cultos. Y cuando usted venga al culto, aproveche el tiempo para orar. Después, cuando se acabe el culto, puede hablar con sus amigos, puede hablar de sus proyectos. Pero no olvide lo que le voy a decir. No se haga de la vista gorda cuando se te delegue un trabajo, porque Dios te demandará eso que te puso. Dios te demandará oración, Dios te demandará responsabilidad. Dios puso talentos en todo. Jóvenes, ustedes que no conocían sobre el advenimiento de Cristo por su iglesia, y que ustedes eran la esposa del Cordero, y que yo soy la esposa del Cordero, y que viene a desposarnos y a presentarnos delante del Padre, y premiarnos con una casa en el reino de los cielos por la eternidad, hoy se lo enseño en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, bendigo la iglesia, bendigo a los jóvenes, bendigo a los hermanos, a los amigos que nos pueden escuchar, a los amigos que nos verán mañana, pasado mañana o en el futuro. Los bendigo a ellos y los aliento con la palabra del Señor. El libro de los Hechos está por cerrarse, la iglesia está por ser quitada y el Espíritu Santo con ella. Y mientras podamos estar aquí, queremos servirte, queremos entregarte nuestra vida, rendirte y pedirte perdón, Señor, por nuestra negligencia. Si hemos sido negligentes, si no hay aceite en nuestra lámpara, pedimos que llene nuestra lámpara y que nos des una vasija adicional para depositar aceite ahí, Señor, para mantener aceite ahí, una unción permanente y un cuidado permanente de tu advenimiento como de tu obra. Bendigo a los hermanos, que la unción y que el poder del Espíritu Santo traiga sanidad, traiga restauración, traiga poder y traiga gracia y consolación a los que han perdido a sus seres queridos, que traiga consolación y sanidad al que está enfermo, que traiga aliento esta palabra a la vida de cada uno de ustedes y sanidad a sus huesos, a su carne, a sus músculos y a su espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, mi rey en casa, les bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.